Muchachos, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a los estudios de escuelas del pensamiento criminológico. Vamos a retomar la escuela, los estudios de la escuela de la criminología organizacional, y para ello vamos a dar continuidad a lo que vimos la última sesión, que son aportaciones y críticas a la criminología organizacional. Vamos a referir ahora a algunos autores, que son algunas aportaciones a esta criminología organizacional. Vamos a referirnos en primer principio a Manuel López Rey y Arroyo. Manuel López Rey y Arroyo, un criminólogo que ya hemos analizado en la criminología clínica, en la criminología interaccionista, y ahora lo vamos a referir desde el punto de vista organizacional. Este señor hizo una serie de estudios que trascendieron a nivel Organización Nacional de Derechos Humanos, y él se va a referir propiamente a la criminalidad internacional, va a estudiar la criminalidad por regiones, y vamos a estudiar una serie de fenómenos de nacionalismo y de protección tanto individual y colectiva de la sociedad. Al estudiar estos fenómenos por regiones vamos a tener resultados estadísticos, como es muy característico de la criminología organizacional, y qué tipo de medidas va a tomar el gobierno tanto a nivel individual como por grupo, por región, por colonia, para poder prevenir ese tipo de cuestiones o de problemas criminales. Las dimensiones de la criminalidad desde el punto de vista de Rey y Arroyo las podemos sintetizar o las podemos pormenorizar en algunos postulados que indicaremos a continuación. Vamos a hablar en primera instancia de todas estas cifras distorsionadas por el gobierno. Hay una serie de cifras, una serie de encuestas que se hacen, el famoso yo tengo otras cifras. Nosotros tenemos unas estadísticas que manejan oficialmente las autoridades, y esas autoridades son las que determinarán cuáles son las cifras oficiales, aunque necesariamente no sea así. Entonces esto es un problema a nivel político, a lo mejor a nivel corrupción, a nivel desinformación a la sociedad, y es un problema que desde el punto de vista de Rey y Arroyo va a incidir en el fenómeno criminal y en nuestros sistemas jurisdiccionales y criminológicos. Vamos a hablar también de la indebida criminalización, cuando nosotros establecemos propiamente conductas que no deben de ser estipuladas como crímenes, como delitos. Hay conductas que a lo mejor no deberían de ser atribuidas como delitos de una manera tan estricta, pero simple y sencillamente porque algún sector o inclusive el propio gobierno quiere criminalizar una conducta de manera específica, se criminaliza, y de alguna manera pues no era lo propio o no era lo que socialmente se esperaba. Es un problema que también refiere Rey y Arroyo. Vamos a hablar también de otro problema que a Rey y Arroyo le inquieta, que es la criminalidad anticuada. Esta serie de normas o esta serie de conductas, esta serie de delitos que antes existían y que hoy ya no. Vamos a referirnos, por ejemplo, a algunos delitos que existían contra el honor, algunos delitos que existían contra la seguridad de las personas, delitos contra la moral y falta pública. Algunos de ellos existen, otros de ellos se han suprimido de nuestras legislaciones, pero que ya están en desuso por el momento social en que vivimos, en que nos desempeñamos, en que nos desarrollamos, y habrá que analizar. Algunos de ellos volvieron, otros no. Habrá que analizar si es lo propio, si nos va a favorecer como sociedad a todos nosotros el que esta criminalidad anticuada se haya suprimido por parte de las leyes penales. Hablamos también de otra serie de problemas, como lo es la codificación de nuestras conductas penales. ¿Qué pasa con nuestros códigos penales locales, federales? Son complejos. Esta complejidad de la codificación en los códigos penales en definitiva nos va a provocar problemas, porque están redactados para abogados, para gente que es perito en derecho, y si un particular de pronto llegara a leer o a tener acceso a estas legislaciones penales, pudiera ser muy difícil comprender estas conductas que de alguna manera todos debemos conocer. Entonces debemos hacer más accesible este tipo de legislaciones. Hablamos de otro problema también desde el punto de vista de Rey y Arroyo, y nos vamos a referir a la descriminalización de algunas conductas que ya son permisivas. ¿Y a qué me refiero con este fenómeno? Hay algunos delitos propiamente que ya han sido suprimidos porque la sociedad es más permisiva. Vamos a hablar, por ejemplo, del aborto a manera de ejemplo, de manera objetiva, tal y como lo exponen los autores. En algunos estados se ha despenalizado porque la sociedad ya lo permite, ya es más flexible, y a lo mejor no debiera ser así. A lo mejor debiéramos ser como sociedad más estrictos en cuanto a conductas que debemos prohibir por el bien social. Pues ese es un problema que refiere Rey y Arroyo. Definitivamente estamos flexionando, lo estamos relajando como sociedad, estamos
cada vez previniendo más o permitiendo más conductas que antes sí eran delitos, y a lo mejor por eso ahorita ya no estamos con un índice de seguridad tan deseable como el que pudiéramos llegar a tenerlo. Y eso es un problema que le inquieta a Rey Arroyo. Vamos a hablar también de otro problema, como lo es la incapacidad de los sistemas penales, en tanto aumenta la criminalidad, para hacer frente a estos fenómenos delictivos. ¿Qué capacidad de respuesta tienen las instituciones, los reclusorios, la policía, las fiscalías para atender todos estos delitos cada vez que aumentan? Vamos a establecer también, desde el punto de vista de Rey y Arroyo, como eje central de la criminología organizacional, el fenómeno sociopolítico de la criminalidad. La criminalidad, sin lugar a dudas, es un fenómeno inherente a la sociedad, pero que es inherente a todos y es inherente también al Estado. Y desde el punto de vista político, como un asunto de todos, debemos de asumirlo. Bueno, vamos a hablar también de otra serie de estudios desde el punto de vista de la criminología organizacional, y para ello vamos a referir a algunos autores tales como Milan Milutinovic. Este señor habla y refiere inquietudes en torno al problema político criminal. Comenta que debe haber gestiones para prevenir y reprimir la criminalidad de la sociedad. Otro autor que también vamos a referir, que es criminólogo organizacional, me voy a referir a Denis Zapp. Y aparte el apellido es Zapp, se escribe S-Z-A-B, así se escribe, Denis Zapp. Y este señor habla de la política criminal, va a referir la eficacia, o vamos a estudiar desde el punto de vista de Zapp, la eficacia de algunos órganos de control social. Vamos a referir la evaluación de elementos del problema, algunos elementos, vamos a valorarlos, qué problemas hay desde el punto de vista criminológico y cuáles son los factores que pueden definir a los elementos, o vamos a evaluar a los elementos que pueden definir la problemática por parte de las autoridades. Hay problemas también en cuanto a ejecución de sanciones penales, hay problemas de resocialización por parte de los criminales, hay problemas de ejecución de sanciones, evaluación de elementos, y todo esto necesariamente va a incidir en que exista una desviación de conductas, como lo vimos desde el punto de vista interaccionista. Si las instituciones no tienen la capacidad propiamente para hacer frente a un problema de ejecución de sanciones penales, son buenas las sanciones que estoy aplicando, las penas y medidas de seguridad que están indicadas en el Código Penal son viables, no son viables. ¿Por qué? Si no sirve para poder trabajar una resocialización por parte del delincuente, lo podemos reincorporar a la sociedad. Son eficaces nuestras penas y medidas de seguridad para reincorporar a un sistema de vida social un delincuente, sí o no, y por qué. Y vamos a plantear este problema de prevención de conductas desviadas de Zapp desde el punto de vista de tres postulados generales. Hay una crisis en primera instancia de legitimidad y justicia. Eso quiere decir que nuestras instituciones no tienen o no están trabajando, no tienen la capacidad para administrar justicia debidamente, porque hay corrupción, porque no conocen la materia, porque no están instruidos, porque no tienen la cultura, porque no están a gusto en sus plazas, y este tipo de conductas, que también desde el punto de Zapp son bastante importantes, nos pueden afectar en un sistema jurídico penal. En segunda instancia, hablamos del criminal, cómo debe de ser el criminal desde el punto de vista organizacional, el criminal y el criminalístico, y el criminólogo, ambos tres, bueno, más bien los tres, los tres, el criminal, el criminólogo y el criminalístico deben de ser críticos, deben de ser creadores, deben de ser proféticos. Desde el punto de vista del criminólogo, el criminólogo debe de ser crítico, porque debe de hacer un análisis pormenorizado de los problemas que se plantean en la realidad, debe de ser creador, porque debe de tener la eficacia y debe de tener el conocimiento suficiente para propiciar soluciones innovadoras, novedosas a los problemas criminales que actualmente acontecen en nuestra realidad. Debe de ser profético, porque debe de estar analizando el futuro, cuáles son los posibles o las posibles incidencias en materia criminológica, y debe de anticiparse también. Hablábamos del criminalístico, que es un auxiliar también de las ciencias penales, y del criminal, naturalmente. Estos señores hablan también, Zapp
que si tuvieran estos tres atributos, como es el ser críticos, el ser creadores y el ser proféticos, pues también sería un sistema, sería un problema para nuestro sistema penal, y de manera definitiva las únicas personas que deberían de sustentar o deberían de propiciar o fomentar estas características de ser crítico, creador y profético deben de ser sin lugar a duda los criminales. En tercer lugar, tenemos también los problemas de investigación desde el punto de vista del criminólogo, la evaluación de las medidas de la política criminal, qué tipo de problemas o qué tipo de incidencias se confronta el criminólogo para evaluar todas estas conductas desviadas, para poder retomarlas, documentarlas, estudiarlas y poder plantear problemas al respecto. ¿A qué problemas se enfrenta? ¿Hay falta de información? ¿Hay falta de recursos? ¿O simplemente hay una reacción social que no nos permite adaptar o no nos permite tener acceso a este tipo de información o a este tipo de medios para poder hacer una evaluación correcta de esta política criminal? Apoya también la cuestión desde el punto de vista de la criminología de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. SAP refiere que Norteamérica tiene un buen sistema criminológico porque se analizan de una manera muy crítica y muy profunda todas estas políticas criminales, y bueno, está a favor de esta postura. Vamos a referir a otros criminólogos organizacionales. Vamos a hablar de Elías Carranza. Elías Carranza tiene una preocupación plena y profunda por el sistema carcelario que existe en Latinoamérica. En Latinoamérica hay una serie de problemas en las cárceles, en las penitenciarías, en los reclusorios. Hay una gran cantidad a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a los derechos previstos en los tratados internacionales de los cuales México es parte, y eso también es una crisis que debe analizarse desde el punto de vista organizacional. Esa es una preocupación de Emilio Carranza. Vamos a hablar también de André Bosnart, ya lo hemos referido en otras escuelas. André Bosnart, y también hace aportaciones a la criminología organizacional. Él refiere a estudios más aterrizados a la criminalidad internacional. La criminalidad internacional es parte de la criminalidad cotidiana. Hay una serie de problemas jurídicos, criminológicos, sociológicos que tenemos que resolver en torno a esta criminalidad internacional, y nos vamos a referir a una serie de conductas que se dan a nivel mundial y que tenemos que reprimir. Estas conductas, desde el punto de vista de Bosnart, son las que debemos atacar de manera inmediata a nivel internacional, porque son las que a nivel estados nos están afectando seriamente a los individuos. Y hablamos de delitos propios como delitos de organizaciones. Ya propiamente en Bosnart se anticipa a los delitos de criminología o del crimen organizado, delitos cometidos por organizaciones delictivas, propiamente crimen organizado, delitos referentes a violaciones de derechos humanos, delitos de esclavitud y de explotación de menores, de prostitución, tráfico de personas, pornografía infantil, pornografía en general y terrorismo internacional. Desde el punto de vista de André Bosnart, son las conductas que debemos tener en especial resguardadas, porque son las que a nuestro mundo están ocasionando un mayor daño. Vamos a hablar de otro tema de la criminología organizacional. Me estoy refiriendo a las políticas criminológicas para las ciudades más seguras. ¿Cuáles son las políticas criminológicas que se deben aterrizar en las ciudades más seguras? Y vamos a hablar de algunos autores, tales como Irving Waller. Irving Waller refiere estudios respecto de la prevención del delito en zonas urbanas. En zonas urbanas pudieran darse delitos tales como el abuso de drogas, la crianza de delincuentes. Referimos que naturalmente no son crímenes tan serios. Estamos hablando de un índice bajo de peligrosidad, de ciudades relativamente más seguras, pero aún así el crimen es una figura, es un fenómeno que es social, y aunque sea una zona relativamente segura, pues te pueden llegar a cometer, o podemos llegar a cometer o a conocer ese tipo de delitos. La crianza por parte de los progenitores, por parte de los órganos sociales, y los delitos de drogadicción, de pandillas y todo ese tipo de cuestiones referentes a la zona en la que vivan. Vamos a hablar de otro autor. Me voy a referir a Michel Marcus. Michel Marcus
Este señor también, naturalmente, como todo un organizacional, va a hablar de políticas tales como la prevención de la criminalidad en las zonas urbanas. Naturalmente, hablamos de una delincuencia pequeña, una delincuencia mediana, hablamos de delitos tales como el terrorismo y de delincuencia organizada, estos fenómenos que se pueden llegar a dar en los lugares más seguros, no porque una ciudad sea más poblada o tenga mayor índice de población o tenga mayor índice o mayor territorio, quiere decir que no se cometan delitos o que sean los sistemas más eficaces para prevenir esas conductas, a pesar del avance tecnológico que hay en estas ciudades. Podemos hablar de delincuencia pequeña y mediana desde el punto de vista de Marcus, y todas estas conductas definitivamente no son reprimidas en su totalidad, porque en cualquier tipo de sociedad hay criminalidad. Y crimen organizado, la trata de personas, también son temas que vamos a referir desde el punto de vista de Emma Mendoza y Braunauny, esta criminóloga que refiere estudios desde el punto de vista de la transformación de la delincuencia, los costos para el desarrollo, los costos para la cultura, cómo se ha transformado nuestra realidad social en los últimos años, en los últimos siglos. La delincuencia no era antes, no es ahora lo que era antes. La delincuencia ha sufrido una serie de cambios, una serie de políticas, ha tenido una serie de cambios, y ha sido complicado también entender a estas políticas criminales a través de la historia. Vamos a estudiar cómo es que se ha transformado, cómo han evolucionado los delitos, qué nuevos delitos podemos legislar conforme a nuestra realidad social, qué conductas pueden ser prohibidas, qué conductas vamos a seguir prohibiendo, o si hay algunas que tenemos que suprimir desde el punto de vista del desarrollo cultural de una civilización en particular. Y así seguiremos hablando de estos postulados desde el punto de vista de la criminología organizacional, y vamos a seguir dando continuidad a nuestros estudios de criminología organizacional en las siguientes sesiones. Les refiero, por favor, que me hagan llegar sus dudas, como lo hemos comentado, a través de los canales habituales, a través del Classroom, a través del WhatsApp, a través de un mensaje de voz, a través del correo electrónico. Por favor, pónganse a estudiar, que estamos en los últimos días y todavía tenemos información que aterrizar y no me gustaría que se les acumulara. Tengan una excelente tarde.